Verano de 1942. Un tren de carga se detiene lentamente en lo que parece ser una estación de ferrocarril en algún punto de la Polonia ocupada. La gente desciende de los vagones apretados. Hombres, mujeres, niños. Están exhaustos, sedientos, cubiertos de polvo de un viaje que duró horas en condiciones que ningún ser humano debería soportar. Algunos llevan maletas, otros apenas la ropa que tienen puesta. Hay ancianos que necesitan apoyo para bajar. Hay madres que cargan bebés en brazos. Hay hombres jóvenes que miran a su alrededor con los ojos entrecerrados por la luz del sol después de la oscuridad del vagón. Todos ellos buscan señales, cualquier señal de que lo peor ya pasó, y las encuentran. Alrededor de la pequeña plataforma hay flores en macetas. Letreros bien pintados en letra gótica indican destinos: Białystok, Volkowisk, Małkinia. Un reloj en la pared de la caseta marca las 10:15. Siempre las 10:15. Hay ventanillas de boletería cerradas, un mostrador de información, bancas de madera para esperar. Un empleado uniformado en la ventanilla de la Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria alemana, mira hacia adelante sin expresión. Incluso hay un tablero de anuncios con horarios de trenes que nunca llegarán. Todo parece normal. Todo parece un lugar de tránsito. El aire, sin embargo, carga algo que no debería estar ahí. Un olor denso, dulce y pesado que se mezcla con el calor del verano polaco. Humo que sube entre los pinos a lo lejos. Y guardias. Demasiados guardias, con perros de correa tensa que no dejan de moverse. Esta no es una estación cualquiera. Esta es la entrada a Treblinka II, y nadie que cruce esa plataforma con vida la volvería a ver. Si valoras contenido histórico de calidad que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros documentales. Tu like también ayuda a que más personas conozcan esta historia que no puede ser olvidada. Porque hay cosas que el mundo preferiría olvidar, y precisamente por eso necesitamos seguir hablando de ellas. Para entender lo que ocurría en esa entrada, necesitamos regresar al otoño de 1941. La Alemania nazi había consolidado su control sobre la Polonia ocupada. El territorio bajo administración alemana directa era llamado Gobierno General, y en él vivían millones de judíos polacos. Heinrich Himmler, jefe de las SS y uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, había recibido una orden directa de Adolf Hitler que apenas podía ponerse en papel: eliminar a todos los judíos de esos territorios. Para ejecutarlo, diseñaron algo que llamaron Aktion Reinhard, en honor a Reinhard Heydrich, el arquitecto del genocidio asesinado en Praga en mayo de 1942. El plan era construir 3 campos de exterminio en Polonia: Bełżec, Sobibór y Treblinka II. No eran campos de trabajo, no eran cárceles, no eran campos de internamiento. Eran fábricas diseñadas con un solo propósito: matar a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo posible, con el mínimo de evidencia y el mínimo de testigos. La construcción de Treblinka II comenzó en mayo de 1942. El lugar fue elegido con precisión militar. 80 kilómetros al noreste de Varsovia, en medio de un bosque de pinos del noreste de Polonia, cerca de la línea ferroviaria que conectaba la capital con las ciudades del noreste. Auxiliares ucranianos entrenados en el campo de Trauniki trabajaron junto a ingenieros alemanes. En apenas 3 meses, levantaron lo que sería la maquinaria de muerte más eficiente del Holocausto. El primer transporte llegó el 23 de julio de 1942. Ese día fueron asesinadas más de 6.000 personas. No hubo registro de sus nombres. No hubo documentación de ningún tipo, solo contadores que anotaban cifras para los informes administrativos de Berlín. Pero en sus primeras semanas, Treblinka funcionó de manera caótica. Su primer comandante, el doctor Irmfried Eberl, era médico. Había matado a miles de personas con discapacidad en los centros de eutanasia nazis antes de ser asignado aquí. Pero Eberl no tenía experiencia logística para una operación de esta escala. Los trenes llegaban más rápido de lo que el campo podía procesar.
Los cadáveres se acumulaban bajo el sol del verano polaco. El olor se extendía por kilómetros a la redonda, llegando a las aldeas cercanas, cuyos habitantes no podían ignorar que algo terrible ocurría en el bosque. Los prisioneros que esperaban en los vagones cerrados podían ver, por las grietas entre los tablones, lo que les esperaba. Eso creaba pánico, y el pánico era el mayor obstáculo para el sistema. Christian Wirth, el hombre que supervisaba los 3 campos de la acción Reinhard, visitó Treblinka en agosto de 1942 y quedó espantado, no por las muertes, por el desorden. En su informe, escribió que Eberl había creado un caos que ponía en riesgo toda la operación. Heinrich Himmler llegó a la misma conclusión. Eberl fue destituido de inmediato. En su lugar llegó Franz Stangl, un austríaco de 34 años que había comandado Sobibor. Y con Stangl llegó algo más perturbador que la violencia misma, la eficiencia calculada de alguien que entendía que el mayor obstáculo para matar en masa era el pánico de las víctimas. Stangl entendía algo que Eberl no había comprendido. Para matar con la máxima eficiencia, primero era necesario engañar, no porque los nazis tuvieran escrúpulos morales, que no los tenían, sino porque el engaño eliminaba la resistencia. Un ser humano que cree que va a bañarse no pelea, no corre, no ataca a sus captores, camina, obedece instrucciones. Y eso hacía todo más rápido y más ordenado. Años después, cuando Stangl fue capturado en Brasil y juzgado en Alemania, la periodista Gita Sereni le preguntó cómo había podido hacer lo que hizo. Él respondió sin vacilar. La única manera de lidiar con esto era hacer todo de la forma más rápida y eficiente posible. No hubo arrepentimiento en sus palabras, solo la lógica fría de un administrador hablando de productividad. Bajo la dirección de Stangl, Treblinka II fue transformado en un teatro elaborado y macabro. Cada elemento del campo fue diseñado para sostener una mentira. Y esa mentira comenzaba mucho antes de que los trenes llegaran al campo. Comenzaba en los guetos de Varsovia, de Białystok, de Radom, donde las autoridades nazis anunciaban reasentamientos en el este. Trabajo en colonias agrícolas. Una vida nueva, decían los carteles. Una oportunidad de salir del hacinamiento del gueto. Hasta llegaban a vender boletos de tren. La Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria alemana, cobraba tarifas estándar por kilómetro recorrido, con descuentos especiales para grupos de más de 400 personas. Era la burocracia del turismo aplicada al transporte de personas hacia su muerte. Imagina que eres Rivka Goldberg, 32 años, maestra de primaria en Varsovia. Llevas 3 años viviendo en el gueto, en un apartamento que antes ocupaban 2 personas y que ahora comparten 8 familias. Has visto desaparecer a vecinos, a colegas, a conocidos, pero los Judenrate, los consejos judeoreos del gueto que recibían órdenes de los nazis y no tenían más opción que cumplirlas, te dicen que el reasentamiento es real, que hay trabajo en el este, que puedes llevar 14 kilos de equipaje. Preparas tu maleta con cuidado durante la noche anterior, el vestido más abrigado, las fotos de tus hijos en cartulina, algo de dinero cosido dentro del dobladillo de la falda, medicamentos que conseguiste con sacrificio, un poco de comida para el camino. En el andén de la Umschlagplatz en Varsovia te montan a un vagón de carga. 100 personas, 120, quizás más, en un espacio diseñado para 40 animales de granja. Las puertas se cierran con pestillo desde afuera. No hay agua. No hay ningún tipo de instalación sanitaria. El calor de agosto en ese espacio cerrado se vuelve insoportable en minutos. Los niños lloran. Los ancianos se desmayan. El viaje dura entre 2 y 6 horas, dependiendo del tráfico ferroviario. Cuando el tren finalmente frena y las puertas se abren de golpe, el sol te ciega después de horas en la oscuridad. Guardias gritan en alemán y ucraniano. Raus. Raus. Schnell. Afuera. Afuera. Rápido. Y tú bajas, con tu maleta, mirando a tu alrededor, tratando de entender dónde estás. Ves flores en macetas. Ves un reloj. Ves letreros de ciudades que conoces. Respiras profundo.
Tal vez esto realmente es una estación de tránsito, te dices. Tal vez lo peor ya pasó. Pero algo está mal. El aire carga ese olor que no reconoces, pero que algo primitivo en ti rechaza. Y los guardias no te dejan pensar demasiado tiempo. La plataforma de Treblinka II había sido construida para recibir 20 vagones a la vez. Cuando el tren llegaba con 60 vagones, los dividían en grupos de 20 y los iban procesando por turnos. El proceso había sido cronometrado con precisión casi obsesiva. Desde que el primer vagón abría sus puertas hasta que el último prisionero desaparecía dentro del campo, los nazis querían que no pasara más de una hora. Una hora para vaciar un tren. Una hora para borrar a cientos de personas del mundo de los vivos. En la plataforma, la primera instrucción era dejar las maletas. Las recogerán después, decían los guardias, muchos de ellos prisioneros judíos obligados a ayudar con el engaño bajo amenaza de muerte inmediata. Sus cosas serán devueltas una vez que estén registrados. Las maletas se apilaban en lo que los alemanes llamaban el Deportee Square, la plaza de los deportados. Montones que crecían durante todo el día bajo el sol de agosto polaco. Maletas de cuero marrón, bolsas de tela cosidas por manos de madres, mochilas de niños con dibujos bordados de flores o trenes de colores. Cada una era la historia de una familia. Cada una era lo que quedaba de una vida antes de ese momento. Algunas tenían las iniciales del dueño grabadas en el cierre. Algunas tenían direcciones escritas dentro de la tapa, por si se extraviaban durante algún viaje anterior. Ya no había ningún lugar al que extraviarse. Entonces comenzaba la separación. Hombres a un lado, mujeres y niños al otro. Los guardias lo ordenaban con gestos rápidos y gritos. Esta era, sin que nadie lo supiera todavía, la última vez que muchas familias se verían en vida. Los gritos de los niños que no entendían por qué los separaban de sus padres, los abrazos que los guardias interrumpían con porrazos, las madres que se aferraban a los brazos de sus maridos durante los pocos segundos que los guardias tardaban en imponerlos, hombres jóvenes que gritaban el nombre de sus esposas hasta que la distancia y el ruido de los guardias lo hacía imposible. Todo eso ocurría en esos primeros minutos en la plataforma, y los guardias lo apuraban sin pausa. Los hombres eran conducidos primero hacia lo que llamaban el Lager Inni, el campo inferior. Había barracas, explanadas de tierra compactada, guardias apostados en torres con ametralladoras. Una voz, a veces la de un prisionero judío designado para el trabajo bajo amenaza de muerte, anunciaba las instrucciones en yidis o en polaco. Deben desvestirse completamente. Sus ropas serán desinfectadas. Recibirán ropa limpia después. Deben atar sus zapatos juntos para no perder el par. La instrucción sobre los zapatos. Ese detalle. Años después, sobrevivientes que escucharon esa instrucción recordarían ese momento preciso como el instante en que algo dentro de ellos supo que algo estaba irremediablemente mal. Porque nadie que planeara darte ropa limpia después se preocuparía tanto porque no perdieras tus zapatos viejos. Era la lógica del engaño que se deshilachaba en sus propias costuras. En ese patio, los hombres se desvestían, toda la ropa era confiscada de inmediato. No era una revisión de seguridad, era una operación industrial de recuperación de bienes. Los prisioneros designados como trabajadores clasificaban meticulosamente la ropa que llegaba. Ropa de hombre en una pila, ropa de mujer en otra, ropa de niño separada. Zapatos clasificados por tipo y tamaño. Anteojos en un montón separado. Prótesis dentales de oro en otro recipiente especial. Las carteras eran vaciadas. Las fotos personales, desechadas. Los documentos de identidad, confiscados. Los valores que pudieran tener valor de intercambio, dinero, joyas, oro cosido en la ropa, eran separados para inventario y envío a las cajas del Tercer Reich. Había también otro tipo de riqueza que se extraía sistemáticamente: los dientes de oro. Los prisioneros forzados que trabajaban en el campo tenían la tarea de revisar las bocas de los cadáveres antes del enterramiento y extraer las prótesis dentales de oro y plata con instrumentos dentales. Este oro era fundido en barras dentro del propio campo
y enviado a las cuentas del Reichsbank. Se calcula que en toda la acción Reinhardt, que incluyó a Beuschek, Sobibor y Treblinka, las SS extrajeron cantidades de oro, joyas y dinero equivalentes a cientos de millones de marcos alemanes. Era una operación de saqueo meticulosamente organizada que funcionaba en paralelo a la de exterminio. En los archivos del Banco del Reich, recuperados después de la guerra, aparecen depósitos etiquetados simplemente como Aktion Reinhardt. Nadie en el banco preguntó qué significaba esa etiqueta. Los números que llegaban a Treblinka II eran tan enormes que el campo funcionaba como una gigantesca operación de reciclaje industrial paralela a la de exterminio. Toneladas de ropa, zapatos, objetos personales eran enviados regularmente al Reich en trenes de carga, que regresaban a Alemania cargados de lo que habían sido pertenencias de vidas completas. Parte de esa ropa terminaba en tiendas de segunda mano en ciudades alemanas. Parte de esos zapatos calzó a ciudadanos alemanes que nunca preguntaron de dónde venían. La economía del genocidio tenía sus propios engranajes meticulosamente mantenidos, y muchos de esos engranajes giraban lejos del campo, en ciudades respetables, con facturas y registros y funcionarios de aduana que firmaban los documentos sin hacer preguntas. Junto con la ropa iban los documentos de identidad, el pasaporte, la cédula, la carta de trabajo, el documento de nacimiento. Todo lo que certificaba que esa persona era alguien específico, con un nombre, con una historia, con una familia, con un lugar en el mundo. En Treblinka II no había registro de entrada. No había número tatuado en el brazo como en Auschwitz. No había ficha de prisionero con nombre y fecha de llegada. Aquí el proceso era más brutal en su desnudez administrativa. La persona llegaba con un nombre y salía de ese patio sin él. Ya no era Rivka Goldberg, maestra de primaria. Ya no era Moish Katz, sastre de Radom. Ya no era el contador de Łódź, ni el farmacéutico de Cracovia, ni el rabino de Varsovia. Ya no era nadie con historia. Era un cuerpo en movimiento hacia un destino que no conocía todavía. Si en Auschwitz el número tatuado en el brazo era la marca del sistema, en Treblinka la marca era diferente, era más absoluta, era la desnudez total, era el despojo completo de todo lo que te hacía reconocible como ser humano. Era el hecho de que el sistema te hubiera reducido a un cuerpo sin nombre, sin historia, sin pasado, en el espacio de pocos minutos. Los nazis de Treblinka te marcaban como se marca al ganado antes de entrar al matadero. Te quitaban todo lo que te hacía humano y específico para que lo que venía después fuera más fácil de ejecutar. La deshumanización no era un efecto secundario del proceso. Era la herramienta central del proceso. Era el primer paso y el más importante de todos. Para las mujeres, el camino tenía un paso adicional que los hombres no padecían. Antes de ingresar al Schlauch, el corredor que llevaba a las cámaras de gas, las mujeres eran llevadas a una barraca especial donde prisioneras forzadas les cortaban el cabello al ras. No con cuidado, no con suavidad, con tijeras grandes y rápidas, como se esquila una oveja antes de sacrificarla. El cabello caía en montones en el suelo de madera de la barraca. Era recogido, clasificado por color y textura, prensado en bloques y enviado a Alemania, donde era utilizado en la producción de colchones, fieltros industriales y cuerdas para submarinos de la Marina alemana. El pelo de cientos de miles de mujeres, transformado en materia prima de guerra. Chill Reichmann, uno de los poquísimos sobrevivientes de Treblinka, describió haberlo visto con sus propios ojos. Las mujeres salían de esa barraca irreconocibles, con la cabeza pelada, con los ojos fijos en el suelo o en algún punto en el horizonte que no existía, y eran empujadas hacia adelante sin pausa, sin espacio para llorar ni para gritar. El corredor que conectaba el área de desvestido con las cámaras de gas era lo que los alemanes llamaban el Schlauch, en español, el tubo. Era un pasillo de aproximadamente 100 metros de largo y no más de 3 o 4 metros de ancho, cercado a ambos lados por alambres de púas entretejidos con ramas frescas de pino que eran renovadas regularmente para mantener la vista completamente bloqueada hacia los costados.
Los prisioneros que caminaban por el Schlauch no podían ver hacia los lados, no podían ver de dónde venían ni a dónde iban, más allá del siguiente metro de pasillo. Solo podían ver hacia adelante, solo el corredor estrecho, solo la espalda de la persona que caminaba justo delante, y los guardias a los costados que los empujaban con porras y látigos si alguien dudaba o aminoraba el paso. Los nazis habían calculado que el Schlauch debía curvar levemente, como un camino de campo, para que desde el inicio del corredor no fuera visible el final. Esa curva era parte intencional del diseño arquitectónico. Era para que la ilusión durara un poco más, para que llegaran caminando, no corriendo, para que llegaran con las fuerzas suficientes para entrar por la puerta al final. La ingeniería del engaño era tan minuciosa como la ingeniería de la muerte misma. A lo largo del Schlauch, algunos guardias repetían frases tranquilizadoras. Solo es un baño de desinfección. En 10 minutos estarán comiendo sopa caliente. Sus ropas estarán listas cuando salgan. Chill Reichman recordó haber escuchado esas palabras y haber sabido en algún nivel que no podía articular en ese momento que eran mentira. Pero la mentira era más fácil de aceptar que la verdad, porque la verdad era tan incomprensible que la mente humana se resistía a recibirla, incluso cuando las evidencias estaban frente a los ojos. Quien hubiera llegado hasta ese punto ya había entregado su ropa, sus documentos, su nombre. Había sido separado de su familia en la plataforma, había sido despojado de su cabello si era mujer, y ahora caminaba, desnudo en el calor del verano o aterido de frío si era invierno, por un corredor que se curvaba hacia algo que todavía no podía ver. Chill Reichman escribió décadas después, con una precisión que solo da la memoria que se aferra a los detalles porque teme al olvido. Caminaban como sonámbulos. Habían dejado de ser ellos mismos varios pasos atrás. Al final del Schlauch esperaba un edificio de ladrillo. Tenía rejas de madera en las ventanas, bien pintadas, que desde afuera parecían ventanas normales. Encima de la puerta de entrada, alguien había pintado una estrella de David y una inscripción en hebreo. Dentro había una antesala y luego 3 cuartos separados. Cada cuarto tenía en el techo regaderas de metal que nunca habían soltado agua, bancas de madera a los costados para colgar la ropa que ya no existía. Un letrero junto a la entrada decía, baños y salas de desinfección. Decía también que era necesario recordar el número del gancho donde se había colgado la ropa para recuperarla después del baño. Este edificio era la primera versión de las cámaras de gas de Treblinka II. 3 cámaras, con capacidad para matar a entre 300 y 400 personas a la vez. El gas utilizado era monóxido de carbono, producido por motores diésel instalados en un cuarto adyacente. Los motores rugían cuando los cuartos estaban llenos y las puertas de metal selladas herméticamente. Las muertes tardaban entre 20 y 40 minutos, dependiendo de la concentración de gas y el número de personas en el cuarto. Los cuerpos eran extraídos por una puerta trasera al nivel del suelo, por prisioneros forzados que trabajaban en ese sector bajo amenaza de muerte inmediata si se negaban o demoraban. Cuando Stangl se hizo cargo del campo y comenzó la expansión en otoño de 1942, las 3 cámaras originales resultaron insuficientes para los volúmenes de deportados que llegaban de los guetos en liquidación. Fue construido un segundo edificio de gas, mucho más grande, que los nazis llamaron el Himmelstrasse. En alemán, el camino al cielo. El sarcasmo estaba ahí, incrustado en el nombre, para quien quisiera verlo. El nuevo edificio tenía 10 cámaras, cada una con capacidad para 200 personas. En total, el complejo podía matar a 2.000 personas al mismo tiempo. En los días más intensos de operación, entre agosto y septiembre de 1942, entre 5.000 y 12.000 personas eran asesinadas en Treblinka II en el transcurso de pocas horas. Para dar una referencia, 12.000 personas es el aforo completo de un estadio de fútbol de una ciudad mediana. Un estadio lleno, vaciado en un día. Kurt Franz, el segundo al mando bajo Stangl, era apodado Lalka por los prisioneros. Lalka en polaco significa muñeca. El apodo no era un cumplido.
Franz tenía una apariencia jovial, casi infantil, que contrastaba de manera profundamente perturbadora con su conducta. Llevaba siempre el uniforme impecable, sonreía con frecuencia, y tenía un perro, un San Bernardo de nombre Barry, al que había entrenado durante meses para atacar la entrepierna de los prisioneros cuando su amo pronunciaba una frase específica. Los prisioneros que habían sobrevivido más de unos días en el campo conocían esa señal de memoria. Franz filmaba estas escenas con una cámara personal que guardaba en sus barracas. Después de la guerra, cuando fue capturado y juzgado en Alemania, en el proceso de Treblinka de 1964 y 1965, esa cámara y el álbum de fotografías fueron encontrados entre sus pertenencias y presentados como evidencia en el juicio. El álbum tenía una inscripción cuidadosamente escrita en la tapa interior: los buenos viejos tiempos. Pero hay un aspecto del proceso de llegada que pocas narrativas han explorado con suficiente detalle: el papel que jugaban las poblaciones civiles polacas que vivían en los alrededores del campo. Las aldeas más cercanas, como Treblinka Village y Małkinia, estaban a pocos kilómetros de la alambrada. Desde sus casas, los habitantes podían ver el humo. Podían oler el olor que el viento traía según su dirección. Podían contar los trenes que llegaban y salían. Algunos se beneficiaron económicamente de la situación. Guardias ucranianos corruptos vendían objetos robados de las pertenencias de las víctimas, y había quienes compraban. Otros simplemente siguieron con sus vidas, eligiendo no ver, no preguntar, no actuar. Y un pequeño número, extraordinariamente valiente, ayudó a esconder a fugitivos de la revolta de agosto de 1943, arriesgando la ejecución de toda la familia, que era la consecuencia que los nazis imponían a quienes ayudaban a judíos. Esta diversidad de respuestas de la población civil sigue siendo uno de los capítulos más difíciles de la historia de Treblinka. No porque los crímenes sean comparables, sino porque nos recuerda que el genocidio no ocurre en el vacío. Ocurre en paisajes habitados, con vecinos, con testigos, con personas que eligen distintas formas de relacionarse con lo que ocurre a su alrededor. Otro aspecto que pocas personas conocen es el sistema que los nazis usaban para mantener a los prisioneros de trabajo dentro de un estado de cooperación forzada. No se trataba solo de amenazas físicas, era una arquitectura psicológica mucho más sofisticada. Los prisioneros de trabajo recibían ligeramente más comida que los recién llegados. Tenían barracas menos infestadas, tenían un poco más de espacio. Esas diferencias minúsculas de condiciones eran suficientes para crear una jerarquía entre los condenados que dificultaba la solidaridad y la organización. Los que tenían algo que perder, aunque ese algo fuera apenas unos días adicionales de vida, eran más fáciles de controlar. Los nazis lo sabían. Lo habían aprendido en los campos de trabajo y lo aplicaron con precisión en Treblinka. Samuel Willenberg describió esa mecánica perversa con claridad. Te daban un motivo para no arriesgarte hoy, y mañana volvían a darte otro motivo, y así te mantenían en movimiento sin nunca rebelarte. La resistencia que finalmente ocurrió el 2 de agosto de 1943 fue posible, precisamente, porque un grupo de hombres logró trascender esa lógica de corto plazo y pensar en algo más grande que el día siguiente. Hay también en la historia de Treblinka un detalle que la historia oficial tardó décadas en reconocer plenamente: el rol de las mujeres prisioneras de trabajo. Mientras la narrativa del campo tiende a centrarse en los hombres del Sonderkommando, por razones de documentación histórica disponible, hubo mujeres que también trabajaban en el campo inferior y que participaron en la medida de lo posible en actos de resistencia. Algunas escondían pequeños objetos de valor para poder comprar comida o información. Algunas pasaban mensajes entre prisioneros de distintos sectores del campo. Algunas simplemente mantenían vivos relatos de quién había llegado ese día, de qué familia, de qué ciudad, tratando de preservar, aunque fuera un fragmento de la memoria, de quienes pasaban por el campo sin dejar nombre. Esos gestos eran extremadamente peligrosos, y muchas murieron por ellos, pero representan también una forma de resistencia que el sistema no pudo eliminar completamente.
la resistencia de quien se niega a dejar que las personas mueran en el anonimato total. Hay también una dimensión menos conocida del proceso de llegada que merece atención: lo que ocurría con las personas que llegaban enfermas, con heridas graves o demasiado debilitadas para caminar desde el vagón hasta la plataforma. Los nazis habían previsto esa situación con la misma frialdad calculada que todo lo demás. En el campo inferior había una estructura señalizada como enfermería, con una gran cruz roja pintada en la pared exterior. Los guardias dirigían allí a ancianos que no podían caminar, a bebés separados de sus madres, a personas en estado de shock severo o con heridas abiertas del viaje. Los médicos del gueto que llegaban en los trenes a veces se ofrecían a atender a los pacientes, creyendo que esa enfermería era real. La Cruz Roja era la mentira más cínica de todo el campo. Detrás de esa señal había un foso abierto con un fuego permanente en el fondo. Las personas llevadas a esa enfermería eran ejecutadas de inmediato con un disparo en la nuca y arrojadas al fuego. Los nazis la llamaban el Lazaret. Era el único lugar del campo donde el engaño se abandonaba completamente, porque los que llegaban ahí ya no tenían capacidad de resistir de todas formas. Conocer estos detalles no es morbo, es necesario, porque cada uno de estos elementos, la plataforma falsa, el reloj detenido, la enfermería con la cruz roja, el Schlauch con sus ramas de pino, las regaderas que nunca soltaron agua, es una pieza de una arquitectura del engaño que requirió planificación, recursos humanos, materiales de construcción, y la participación de decenas de personas que tomaron decisiones activas para construirla. No ocurrió solo. No fue el trabajo de una mente criminal aislada. Fue el resultado de un sistema burocrático que transformó el asesinato en masa en un problema de ingeniería y de logística y que encontró personas dispuestas a resolverlo. Pero hay un momento en el proceso de llegada que los sobrevivientes que lograron observarlo describen como el más perturbador de toda la experiencia, el momento en que los recién llegados comenzaban a sospechar, pero todavía no podían afirmar con certeza. Era ese espacio entre la duda y la certeza donde el sistema los atrapaba con más crueldad, porque una vez que la duda aparecía, el instinto de supervivencia empujaba a buscar cualquier señal de esperanza, cualquier detalle que confirmara que tal vez la duda era exagerada, que tal vez el olor era otro, que tal vez el humo venía de una fábrica, que tal vez las instrucciones eran reales, y el sistema había sido diseñado precisamente para alimentar esa última esperanza hasta el último momento posible. Richard Glaser escribió que la mayor crueldad de Treblinka no era la violencia física. Era el diseño deliberado de una situación en la que las víctimas cooperaban activamente con su propio exterminio porque el sistema les había dejado creer hasta casi el final que otra cosa era posible. Nos robaron la posibilidad de resistir, escribió. Nos robaron incluso el momento de saber. El periodo entre julio de 1942 y enero de 1943 fue el más intenso en la historia de Treblinka II. En esos 6 meses, el campo recibió los transportes más numerosos, principalmente de Varsovia, Radom, Lublin y los pueblos del este polaco. En agosto de 1942, cuando los nazis liquidaban activamente el gueto de Varsovia, llegaban a veces 10 trenes en un solo día. 10 trenes, con entre 2.000 y 4.000 personas cada uno. El campo no podía procesar a todos con la velocidad requerida. Los prisioneros que esperaban su turno en los vagones de carga bajo el sol de agosto morían de calor y sed antes de que las puertas se abrieran. Era, en su horrible paradoja, un problema logístico que los nazis resolvieron ampliando la capacidad de las cámaras de gas. La solución al problema de que la gente moría antes de llegar a las cámaras era construir cámaras más grandes y más rápidas. Esa es la lógica que operaba en Treblinka. Nunca cuestionar el objetivo, solo optimizar el proceso. La plataforma de Treblinka II también fue el escenario de algo que los historiadores llaman la economía de la desesperación. Desde el primer día de operaciones, se estableció un mercado negro informal que operaba en los márgenes del sistema.
Guardias ucranianos con menos escrúpulos que sus supervisores vendían información, pequeñas cantidades de agua, o incluso la promesa de un trato levemente más gentil, a cambio de objetos de valor que los recién llegados todavía portaban escondidos en la ropa o en el cuerpo. Las víctimas, que todavía no sabían con certeza lo que las esperaba, a veces pagaban esas sumas en un intento desesperado de mejorar sus chances. Era una crueldad adicional del sistema, permitir que la esperanza fuera comprada para poder ser destruida después. Los nazis lo sabían y lo toleraban porque ese mercado informal también ayudaba a desactivar la resistencia. Una persona que todavía negocia, todavía cree que hay algo por lo que negociar, y una persona que cree que hay algo por lo que negociar, no corre. Treblinka II fue operativo durante 13 meses, de julio de 1942 a agosto de 1943. En ese periodo, el campo procesó aproximadamente entre 700.000 y 900.000 personas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que la población actual de ciudades como Monterrey, Medellín o Montevideo. Cada una de esas personas cruzó esa plataforma con flores y ese reloj falso. Cada una de esas personas escuchó la misma instrucción sobre atar los zapatos juntos para no perder el par. Cada una de esas personas caminó por el Schluss hacia la misma puerta pintada con la misma estrella de David. La escala del crimen es tan grande que la mente humana naturalmente tiende a convertirla en estadística, a procesarla como número y no como suma de vidas individuales. Pero eso es exactamente lo que los perpetradores querían. La masificación era parte del método. El anonimato era parte del diseño. Por eso la única respuesta posible es la que eligieron los sobrevivientes. Insistir en los nombres, insistir en las historias individuales, insistir en que cada uno de esos números fue una persona con nombre y con vida antes de ese tren. ¿Cómo alguien llega a ese punto? ¿Cómo una persona común se convierte en quien le da ese nombre a un álbum de fotos de atrocidades? Esta es la pregunta que historiadores, psicólogos y filósofos han intentado responder desde los juicios de Nuremberg. Y la respuesta, aunque incómoda, es que no hay un perfil de monstruo. Hay un perfil de persona ordinaria colocada en condiciones extraordinarias por un sistema que normalizó el crimen gradualmente. Franz Stangl, antes de Treblinka, era policía en un pueblo austriaco. Tenía esposa, hijos, una vida completamente ordinaria. Fue reclutado para el programa de eutanasia y aceptó porque la alternativa era, según su propio relato posterior, ser enviado al frente oriental con probabilidades muy bajas de sobrevivir. Mató a miles de personas con discapacidad en los centros de eutanasia. Cada semana la cifra crecía y el acto se volvía más rutinario y menos perturbador psicológicamente. Después lo enviaron a Sobibor, después a Treblinka. Cada asignación era un paso más lejos del punto en que todavía podría haber dicho que no. Cada paso fue un poco más fácil que el anterior, porque el anterior ya lo había dado. Eso es lo que los historiadores llaman la pendiente resbaladiza del crimen. No se convirtió en administrador de la maquinaria de exterminio de la noche a la mañana. Lo fue haciendo gradualmente, en pequeños pasos burocráticos y morales, hasta que matar era simplemente su trabajo y mantener el caballo blanco limpio era su mayor preocupación cotidiana. Los guardias ucranianos que operaban junto a las SS en Treblinka habían sido prisioneros de guerra soviéticos antes de ser reclutados. Después de meses en campos de prisioneros donde la mortalidad era altísima por hambre y enfermedades, les ofrecieron una salida, entrenamiento en Trauniki, uniformes, paga regular, comida suficiente y una posición de relativo poder. Muchos aceptaron. No todos eran crueles por naturaleza ni por convicción ideológica, pero el sistema los colocó en una estructura donde la crueldad era la conducta esperada y recompensada y la compasión era una vulnerabilidad peligrosa. Los que mostraban algún gesto de humanidad hacia los prisioneros eran castigados o directamente eliminados. Los que eran brutales y eficientes recibían privilegios. El sistema producía su propio tipo humano, como todos los sistemas totalitarios,
producen el tipo humano que necesitan para funcionar. Lo más inquietante era que estos hombres mantenían una fachada de vida ordinaria en medio de todo. Los oficiales de las SS en Treblinka tenían su propio club nocturno dentro del campo, llamado Casino, donde bebían, escuchaban música y celebraban los cumpleaños de sus compañeros con pasteles. Había un zoológico pequeño con animales traídos de los bosques cercanos. Había un jardín de flores bien cuidado. Stangl montaba a caballo en las mañanas antes de que comenzaran las operaciones. El horror era su trabajo de jornada completa. El resto del tiempo trataban de construir la normalidad que podían dentro de ese espacio monstruoso. ¿Cómo crees que debemos entender este tipo de conducta? ¿Qué nos dice sobre la capacidad humana de compartimentar el bien y el mal? Deja tu reflexión en los comentarios. Dentro del campo, sin embargo, no todo fue sumisión y silencio. La historia de Treblinka también tiene sus héroes, aunque fueron pocos, aunque sus actos costaron vidas, aunque muchos murieron sin ver el resultado de su valentía. Entre los prisioneros seleccionados para trabajar en el campo, los Sonderkommandos encargados de trasladar cadáveres, clasificar pertenencias y mantener el funcionamiento operativo del campo, hubo quienes desde el primer momento pensaron en la resistencia organizada como la única respuesta posible. Jankiel Wiernik llegó a Treblinka en agosto de 1942. Tenía 50 años. Era carpintero de Varsovia. Su oficio fue lo que lo salvó momentáneamente de la muerte inmediata. Los nazis lo necesitaban para construir y reparar edificios del campo. Wiernik trabajó durante meses en el corazón de la maquinaria de muerte, viendo todo, memorizando cada detalle con la disciplina de alguien que sabe que su testimonio puede ser la única evidencia. La disposición de los edificios, el número de guardias en cada turno y sus rutinas, los momentos de vulnerabilidad del sistema, las dimensiones exactas de las cámaras de gas. Sabía que si sobrevivía, su testimonio sería la única prueba de lo que ocurría aquí, porque los nazis no dejaban archivos de Treblinka. No había registros de prisioneros, no había listas de nombres. La destrucción de la evidencia era parte tan central del diseño como las propias cámaras de gas. Wiernik se unió al Comité Clandestino de Resistencia que comenzó a organizarse en el invierno de 1942. El comité era liderado por el doctor Julian Czorasicki, médico polaco de 47 años, que había sido oficial del ejército polaco en la Primera Guerra Mundial. Czorasicki usaba su posición de médico del campo para reunir información y contactar prisioneros de confianza. Organizó la sustracción sistemática de dinero y objetos de valor de entre las pertenencias confiscadas para comprar armas a guardias ucranianos corruptos. En abril de 1943, cuando un guardia de las SS descubrió por accidente dinero que Czorasicki llevaba escondido, el médico intentó atacarlo con un bisturí. Fue reducido de inmediato, golpeado y llevado ante los comandantes. Murió esa tarde como consecuencia de las torturas que siguieron. Los nazis creyeron que su muerte había acabado con el movimiento. Estaban equivocados. La organización continuó bajo el liderazgo de Marceli Galewski, ingeniero de 40 años de Łódź. El plan era robar armas del arsenal del campo, iniciar un incendio sincronizado que sirviera como señal, y aprovechar el caos para que el mayor número posible de prisioneros escapara hacia el bosque de pinos. Todos sabían que la mayoría moriría en el intento. Las probabilidades de sobrevivir al fuego cruzado de las torres y los perros soltados eran devastadoramente bajas. Pero cualquier muerte que no fuera en las cámaras de gas era, a su modo, una forma de recuperar algo de humanidad. El 2 de agosto de 1943, a las 3:45 de la tarde, un disparo rompió el aire del campo. Era la señal. Samuel Willenberg, 21 años, estudiante de construcción de Częstochowa, recordó ese momento con precisión fotográfica hasta el día de su muerte, en 2016, cuando tenía 93 años. Escuché el disparo. Supe que era la hora. Corrí sin pensar en nada más. El arsenal fue asaltado. Barracas y varios edificios del campo fueron incendiados con gasolina robada en pequeñas cantidades durante semanas.
Las llamas se elevaron sobre las copas de los pinos. Cientos de prisioneros corrieron hacia la alambrada. Muchos murieron abatidos desde las torres. En el caos, entre 70 y 100 prisioneros lograron cruzar al bosque. De ese grupo, solo 40 a 60 sobrevivieron la guerra completa. Fue poco, fue devastadoramente poco, frente a los aproximadamente 700.000 a 900.000 personas que murieron en Treblinka II, entre julio de 1942 y agosto de 1943. Pero fue también una afirmación que ningún sistema totalitario, por más eficiente que sea, puede apagar del todo, que la humanidad, incluso en sus condiciones más extremas de derrota y deshumanización, puede encontrar la manera de decir que no. Después de la revuelta, los nazis aceleraron los planes para destruir toda evidencia del campo. Cuerpos enterrados en fosas comunes fueron desenterrados y quemados en parrillas de rieles de tren sobre fosas abiertas. Las cenizas eran mezcladas con arena y tierra y dispersadas. Los edificios fueron demolidos metódicamente. La tierra fue arada con tractores pesados. Árboles fueron plantados en lo que habían sido patios, corredores y cámaras. En 1944, cuando las tropas soviéticas se acercaban desde el este, los últimos nazis que quedaban en Treblinka huyeron sin dejar documentos comprometedores. Dejaron atrás un bosque de pinos sobre tierra removida. Cuando los primeros corresponsales de guerra llegaron a la zona en el verano de 1944, no encontraron estructuras, no encontraron archivos, encontraron tierra que olía diferente, y fragmentos de hueso entre los árboles, y ceniza que el viento movía entre las raíces de los pinos nuevos. La historia de Treblinka II podría haber desaparecido junto con sus víctimas, pero sobrevivientes como Jankiel Wiernik no permitieron el olvido. Wiernik escapó durante la revuelta y pasó el resto de la guerra escondido en Varsovia. Escribió sus memorias, Un año en Treblinka, ya en 1944, mientras la guerra aún continuaba. El texto fue publicado clandestinamente y distribuido en la red de resistencia. Sus páginas describían con precisión técnica cada aspecto del campo. Era un testimonio redactado con la urgencia de quien sabe que podría ser el último en hablar. Chill Reichmann también sobrevivió. Su libro, El último judío de Treblinka, no fue publicado sino hasta 2009, 65 años después de haber sido escrito. Lo había redactado en yidis inmediatamente después de la liberación, en un estado que él mismo describió como escribir para que el mundo no pueda decir que no sabía. Sus palabras sobre el proceso de llegada son tan precisas como un documento de ingeniería. La plataforma ya estaba llena con miles de personas con sus maletas, mujeres con niños en los brazos, y todos estaban gritando, ¡agua! ¡Agua! No había agua, solo guardias y gritos y el olor que ya conocíamos. Richard Glaser, judío checo que sobrevivió tanto a Treblinka como a los años de clandestinidad y persecución que siguieron, reflexionó en sus escritos sobre lo que el proceso de entrada al campo hacía a la identidad de las personas. Habíamos dejado de ser seres humanos en el sentido normal. Nos convertimos en otra cosa, testigos de nuestra propia pesadilla. Glaser exploró las estrategias mentales que algunos prisioneros usaban para sobrevivir psicológicamente, la disociación completa, el enfoque absoluto en el presente inmediato, el abandono de toda esperanza de largo plazo como mecanismo de protección frente a una angustia que habría resultado insoportable. Pensar en el futuro era una forma de tortura adicional. Pensar solo en el próximo minuto era la única manera de seguir funcionando. Los perpetradores corrieron suertes muy distintas. Franz Stangl huyó a Brasil, donde vivió durante casi 2 décadas en São Paulo, con su familia trabajando en la fábrica Volkswagen en São Bernardo do Campo. Fue capturado en 1967 gracias al trabajo incansable del cazador de nazis Simon Wiesenthal, y fue extraditado a Alemania. En su juicio en 1970 fue condenado a prisión perpetua. Murió en prisión en 1971, de insuficiencia cardíaca, 6 meses después de la sentencia. Kurt Franz fue capturado en Alemania Occidental.
El álbum fotográfico con la inscripción «Los buenos viejos tiempos» fue encontrado en su casa y fue decisivo en su condena a prisión perpetua en 1965. En 1993, con deterioro de salud certificado, fue puesto en libertad por razones humanitarias. Murió en un hogar de ancianos en Wuppertal en 1998, a los 84 años. Muchos otros guardias de Treblinka nunca fueron juzgados. Se disolvieron de regreso a la vida civil en distintos países, envejecieron y murieron sin rendir cuentas ante ningún tribunal. En 1993, en el lugar donde había estado Treblinka II, fue inaugurado un monumento conmemorativo. Más de 17.000 piedras irregulares de distintos tamaños representan las comunidades judías asesinadas durante la Operación del Campo. No hay ruinas, no hay edificios. Hay tierra y piedras, y el sonido del viento entre los pinos que crecieron sobre las cenizas. Es un lugar de silencio que pesa de una manera difícil de describir a quien no lo ha visitado. En los años 2010 y 2011, investigadores de la Universidad de Varsovia realizaron el primer estudio arqueológico sistemático del sitio, utilizando radares de penetración de suelo para mapear las estructuras enterradas. Sus resultados confirmaron cada uno de los testimonios de los sobrevivientes. Los fundamentos de las cámaras de gas estaban exactamente donde Wernicke los había descrito. Las fosas comunes estaban donde Reichmann las había señalado. La tierra guardaba la memoria que los nazis habían creído borrar para siempre. La película Shoah, de Claude Lanzmann, estrenada en 1985, transformó la comprensión pública de Treblinka. La entrevista con Abraham Bomba, el peluquero de Tel Aviv, que en Treblinka había sido forzado a cortar el cabello de las mujeres justo antes de que entraran a las cámaras de gas, tuvo que ser interrumpida varias veces porque Bomba no podía continuar hablando. Sus lágrimas, 40 años después de los hechos, eran la evidencia más poderosa de todo el documental. Que algunas memorias no envejecen ni se atenúan, que algunas cosas no se aprenden a cargar, solo a seguir cargando día tras día. Treblinka no es solo historia. Es una pregunta que el presente no puede dejar de hacerse. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo una sociedad industrializada con tradición filosófica e instituciones formales construyó estas fábricas de muerte y las operó durante más de un año? ¿Cómo hombres con familias y aficiones y vidas cotidianas se convirtieron en operadores de ese sistema? La respuesta señala hacia mecanismos que no son exclusivos de ninguna época ni de ningún país. Son mecanismos de deshumanización gradual, de burocracia que diluye la responsabilidad moral individual, de propaganda que convierte a grupos humanos en categorías abstractas y amenazantes. Son mecanismos humanos que reaparecen bajo distintas formas en distintas épocas, y la única defensa posible contra ellos es conocerlos, nombrarlos y negarse a ignorar las señales cuando comienzan a aparecer. ¿Qué crees que debemos hacer hoy para honrar la memoria de las víctimas de Treblinka? ¿Cómo garantizamos que estas historias lleguen a las generaciones que ya no podrán escuchar a los últimos sobrevivientes? Deja tu reflexión en los comentarios. Es importante leerla. Volvamos a esa imagen inicial. La plataforma con flores en macetas. El reloj que siempre marca las 10:15. Los letreros de ciudades que nunca llegarán. Los gritos de Raus, Raus, Schnell, sobre el ruido de cientos de personas bajando de los vagones. Los montones de maletas que crecen bajo el sol de agosto. La barraca donde las mujeres pierden su cabello. El corredor de ramas de pino que curva suavemente hacia algo que todavía no se puede ver. La puerta pintada con una estrella de David y una inscripción en hebreo que dice «Baños y salas de desinfección». Y dentro, el sonido rugiente de un motor diésel. Detrás de cada uno de esos detalles, detrás de esa arquitectura de la mentira construida con precisión artesanal, hubo personas con nombres. Rivka Goldberg, maestra. Moish Katz, sastre. Abraham Bomba, peluquero. Chill Reichmann, que sobrevivió para escribirlo. Jankiel Wernicke, que escapó para contarlo. Samuel Willenberg,
que corrió cuando escuchó el disparo y vivió para ver el siglo XXI. Y casi 1 millón de personas que no tuvieron esa suerte, que entraron por esa plataforma con sus maletas y sus documentos de identidad y sus fotos de familia cosidas dentro de los dobladillos, y que no dejaron más rastro que ceniza mezclada con arena bajo los pinos polacos. Sus nombres no están en ningún archivo de Treblinka. Los nazis se aseguraron de eso, pero están en los testimonios de quienes sobrevivieron para hablar por ellos. Están en los libros de Wernick, de Reichmann, de Glassar. Están en las páginas de los investigadores que pasaron décadas reconstruyendo lo que los perpetradores intentaron borrar. Y están aquí, en esta narración, porque el primer acto de resistencia frente al olvido es el acto de recordar. Lo que Franz Stangl, con su uniforme impecable y su caballo blanco y su lógica de eficiencia, no pudo calcular, es que la destrucción de la evidencia física no destruye la memoria, que las cenizas dispersadas entre los árboles no silencian a los testigos, que el intento de borrar casi 1 millón de vidas fracasó en el momento en que el primero de los sobrevivientes tomó una pluma y comenzó a escribir. Sus palabras son monumentos más perdurables que cualquier piedra, y mientras sigamos leyéndolas, mientras sigamos escuchándolas, mientras sigamos siendo capaces de hacernos la pregunta más difícil que la historia nos plantea, Treblinka no habrá sido borrado, sus víctimas no habrán sido borradas, y tendremos al menos esa pequeña y necesaria victoria sobre el olvido que los perpetradores creyeron definitivo. Si crees que historias como esta deben ser preservadas y llegar a más personas, comparte este video. Cada vez que esta historia alcanza a alguien nuevo, se cumple lo que los sobrevivientes más deseaban, que el mundo no pudiera decir que no sabía. El video que aparece ahora en tu pantalla te llevará al siguiente capítulo de esta memoria que no podemos ni debemos abandonar.